La hija del millonario nunca había caminado hasta que un niño pobre hizo algo increíble que hizo llorar al millonario. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La luz matutina proyectaba largas sombras sobre la oficina del ático de Richard Walker en Manhattan, pero él apenas se daba cuenta. A sus 42 años, había construido un imperio tecnológico valorado en más de $300 millones, y sin embargo se sentía más vacío que nunca. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había revolucionado la comunicación a través de la inteligencia artificial no podía encontrar las palabras para sanar el espíritu roto de su propia hija. «Papá, tuve el sueño otra vez», dijo una voz suave desde la puerta. El corazón de Richard se apretó al ver a Emma, su hija de 7 años, entrando en su oficina en sus sillas de ruedas. Sus brillantes ojos azules, tan parecidos a los de su difunta madre, cargaban un peso que ningún niño debería soportar. La silla de ruedas hecha a medida, con armazón de titanio y diseño ergonómico que costaba más que el coche de la mayoría de las personas, no podía ocultar la simple verdad que los atormentaba a ambos. Emma nunca había dado un solo paso en su vida. Nacida con espina bífida, la condición de Emma había consumido el mundo de Richard. Había consultado a los mejores especialistas, desde Johns Hopkins hasta la Clínica Mayo. Cirugías experimentales, terapias de vanguardia, tratamientos que solo existían en artículos de investigación. Nada había funcionado. Cada intento fallido dejaba otra grieta en la sonrisa de su hija, otra sombra en esos ojos inocentes. «¿El mismo sueño, cariño?», preguntó Richard, arrodillándose junto a su silla. Había escuchado esa historia decenas de veces, pero nunca la interrumpía. En los sueños de Emma, ella corría por Central Park, sus piernas fuertes y libres, persiguiendo mariposas con otros niños. Corría tan rápido, papá, más rápido que nadie. Su voz llevaba una esperanza agridulce que hizo que el pecho de Richard se apretara. Mamá también estaba allí. Me animaba. La garganta de Richard se cerró. Sarah había muerto en un accidente de coche cuando Emma tenía 3 años, dejándolo a él solo para navegar la paternidad mientras construía su empresa. La culpa lo carcomía constantemente. Culpa por las noches de trabajo, por los tratamientos fallidos, por la infancia normal que Emma nunca tendría. Afuera, la ciudad vibraba con vida. 40 pisos más abajo, la gente se apresuraba en sus rutinas diarias, sus piernas llevándolos sin esfuerzo de un momento a otro. Richard había ofrecido una recompensa de $1 millón a quien pudiera ayudar a Emma a caminar, pero la comunidad médica había sido clara. Algunos milagros estaban fuera de su alcance. Esa tarde, mientras la fisioterapeuta de Emma recogía sus cosas tras otra sesión sin progreso, Richard tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba cansado de salas de hospital estériles y ensayos clínicos. Tal vez lo que Emma necesitaba no se encontraba en ningún artículo médico. «¿Emma?», dijo, con una determinación poco habitual en su voz. «Mañana iremos a un lugar diferente». «¿A dónde, papá?». «A ver cómo vive otra gente». Richard no sabía que, a 7 calles de distancia, un niño sin hogar de 7 años llamado Tommy Martínez estaba hurgando en un contenedor detrás de un restaurante, sus pequeñas manos buscando algo comestible. Tommy llevaba 2 meses viviendo en la calle desde que su abuela había muerto, invisible para la mayoría de los transeúntes. Pero mañana sus mundos colisionarían de la manera más inesperada. Las puertas de acero pulido del ascensor privado de Richard Walker se abrieron hacia un mundo que había evitado cuidadosamente durante 7 años. El Mercedes había sido despedido. Ese día, recorrerían la ciudad como personas normales, aunque los zapatos italianos de $1,000 de Richard y la silla de ruedas de última generación de Emma hacían evidente su diferencia para cualquiera que prestara atención. «Papá, aquí huele diferente», observó Emma al salir de la estación de metro en la calle 125. El aire llevaba una mezcla de plátanos fritos, humo de escape y algo indefiniblemente vivo que su ático con clima controlado
nunca había conocido. ¿Diferente cómo, cariño? Emma lo pensó un momento. Su mente de 7 años trabajando para articular algo profundo. Como la vida real. Como si la gente realmente viviera aquí, y no solo viniera de visita. Richard sintió una punzada de reconocimiento. Durante años había creado una burbuja estéril alrededor de su hija. Tutores privados que iban a su casa, sesiones de terapia exclusivas en clínicas impecables, interacciones sociales cuidadosamente seleccionadas con otras familias adineradas cuyos hijos hablaban en susurros y jugaban con juguetes educativos que valían más que el alquiler mensual de muchas familias. Caminaban lentamente por calles que palpitaban con energía auténtica. Ancianos dominicanos jugaban dominó en mesas plegables. Sus animados comentarios en español marcaban un ritmo que se mezclaba con la salsa que salía de las ventanas del segundo piso. Un grupo de adolescentes había transformado una pared de hormigón desnuda en un magnífico mural que representaba a héroes de la comunidad. Maestros, bomberos, abuelas y niños. Sus rostros estaban representados en colores que parecían brillar bajo la luz de la tarde. «Mira eso, papá», dijo Emma, señalando a una joven madre que empujaba a su niño pequeño en un columpio improvisado hecho de cuerda y una tabla de madera. Hizo un parque de juegos de la nada. La creatividad en todas partes era asombrosa. Los niños jugaban elaborados juegos de fantasía con cajas de cartón convertidas en naves espaciales, partidos de béisbol callejero que transformaban toda la calle en el Yankee Stadium, y competencias de saltar la cuerda que habrían impresionado a atletas olímpicos. Su alegría era contagiosa, sin el filtro de la autoconciencia que parecía marcar a los niños de su exclusivo círculo social. Llegaron al parque Marcus Garvey, donde las familias habían reclamado pedazos de césped con mantas coloridas y sillas plegables que ya habían visto mejores días. Los juegos infantiles eran más viejos, gastados por incontables manos pequeñas, pero vibraban con una felicidad más auténtica que las instalaciones impecables y apenas usadas de los parques de su lujoso vecindario. Emma observaba atentamente cómo niños de su edad participaban en complejas negociaciones sociales, compartiendo juguetes, creando reglas elaboradas para juegos que parecían evolucionar minuto a minuto, ayudando a niños más pequeños a alcanzar las barras y resolviendo disputas con un sentido de justicia que los adultos a menudo no lograban en las salas de juntas. «Son muy buenos siendo amigos», dijo Emma en voz baja. Y Richard oyó en su tono algo que nunca había notado antes. No solo observación, sino anhelo. Fue entonces cuando ambos lo vieron. Un niño pequeño estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la fuente ornamentada, completamente absorto en organizar coloridas chapas de botellas en intrincados patrones geométricos sobre el borde de concreto. Su ropa contaba una historia que Richard apenas comenzaba a aprender a leer. Unos vaqueros remendados con telas que no combinaban del todo, sugiriendo manos cuidadosas que valoraban la conservación por encima de la apariencia. Una chaqueta de varias tallas más grande que claramente había pertenecido a otra persona antes. Zapatillas que habían recorrido incontables kilómetros, pero aún atadas con una atención precisa a la simetría, a pesar de las evidentes señales de pobreza. Había algo casi aristocrático en la postura del niño. Su concentración era total, sus movimientos deliberados y elegantes. La precisión matemática de sus arreglos con chapas sugería una mente que encontraba belleza y patrones que otros podrían pasar por alto por completo. Cuando levantó la vista de su trabajo, Richard se sintió impactado por unos ojos que contenían profundidades de experiencia que parecían imposibles en alguien tan joven. La mirada del niño se dirigió a la silla de ruedas de Emma, sin la habitual secuencia de emociones que Richard había aprendido a esperar. Sin sobresalto, sin apartar la mirada con incomodidad, sin esa lástima disfrazada de amabilidad. En cambio, simplemente asintió, un gesto que de alguna manera transmitía reconocimiento entre dos almas que comprendían lo que significaba recorrer el mundo de manera diferente. «¿Quién crees que es?», susurró Emma, pero no había temor en su voz,
solo fascinación y algo que podía ser reconocimiento. Richard se encontró caminando hacia él, impulsado por una certeza inexplicable de que ese momento era significativo. En 3 décadas construyendo su imperio tecnológico, había aprendido a confiar en sus instintos sobre las personas y las oportunidades. Y en ese momento, todo su instinto le decía que ese encuentro alteraría el rumbo de sus vidas de formas que aún no podía imaginar. Tommy Martínez había aprendido a leer a las personas de la misma manera que otros niños leían libros ilustrados. Rápido, intuitivo y con la comprensión de que la supervivencia a menudo dependía de primeras impresiones acertadas. El hombre que se acercaba, con su traje evidentemente caro, irradiaba riqueza en cada detalle, desde su peinado perfectamente cuidado hasta sus zapatos, que probablemente costaban más de lo que Tommy había visto en efectivo desde la muerte de su abuela hacía 2 meses. Pero la niña en la silla de ruedas lo miraba con algo que Tommy casi había olvidado que existía. Curiosidad genuina sin juicio, interés sin agenda, esa mirada directa que sugería que lo veía como una persona y no como un problema que había que resolver o evitar. «Esos patrones son increíbles», dijo Emma, con una voz que cruzó claramente el espacio entre ellos. «Estás haciendo arte matemático». Las manos de Tommy se detuvieron entre las chapas. En su experiencia, las conversaciones con gente rica seguían guiones predecibles. Reconocimiento cortés seguido de una retirada apresurada, una vez que se daban cuenta de que no tenía dirección fija, ni tutor legal al que llamar, ni una categoría ordenada en la que pudieran encajar sus impulsos caritativos. Pero había algo en la franqueza de esta niña, en su uso de la palabra matemático, que sugería que tal vez realmente entendía lo que él intentaba crear. Mi abuela lo llamaba encontrar la música oculta en las cosas cotidianas. Lo dijo en voz baja, con esa articulación cuidadosa que ella le había enseñado, la gramática correcta que siempre insistió en que le serviría en la vida sin importar sus circunstancias. Decía que todo en el universo sigue patrones, y que si puedes ver esos patrones, puedes encontrar belleza en cualquier lugar. Emma se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, estudiando la espiral que él había creado con chapas rojas, azules y amarillas. Se ve como se vería la música si pudieras ver el sonido en lugar de solo escucharlo, como una canción hecha de colores. El rostro de Tommy se iluminó con la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que estuvo junto a la cama de hospital de su abuela, observando las máquinas que de todas formas no pudieron salvarla, hasta que finalmente se quedaron en silencio. Es exactamente lo que ella solía decir. ¿De verdad lo entiendes? El hombre, el padre de Emma, evidentemente, se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Tommy, con movimientos que sugerían que estaba más acostumbrado a salas de juntas que a bancos de parque. Soy Richard Walker, y esta es mi hija Emma. ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás Martínez, señor, pero todos me llaman Tommy. Se enderezó un poco, recordando las lecciones de su abuela sobre cómo la dignidad y los modales eran posesiones que nadie podía quitarte, sin importar tus circunstancias. Gracias por detenerse a mirar mi trabajo, señor Walker. La mayoría de la gente... Se interrumpió, sin querer terminar la frase que podría sonar a autocompasión, pero Richard lo entendió perfectamente. ¿Cuánto tiempo has estado solo, Tommy? La compostura cuidadosamente construida de Tommy titubeó un poco. La pregunta era a la vez demasiado directa y demasiado amable, cortando sus defensas de una forma que le hizo querer refugiarse en la coraza protectora que lo había mantenido a salvo en la calle. Me las arreglo bien solo, señor. Emma, con la franqueza intuitiva que solo tienen los niños, cortó su evasiva con precisión quirúrgica. Pero pareces muy triste. Y solo. ¿Tienes hambre? Las preguntas simples golpearon a Tommy más fuerte que cualquier interrogatorio de trabajador social o la orden de un policía para que se moviera. Sus muros cuidadosamente levantados se derrumbaron, y por un momento dejó de ser un superviviente astuto de la calle para ser simplemente un niño de 7 años,
que extrañaba los cuentos para dormir de su abuela, sus panqueques de los domingos y la forma en que tarareaba mientras doblaba la ropa que olía a sol y a seguridad. A veces, admitió en voz baja, casi inaudible entre el ruido de la calle, mi abuela murió hace 8 semanas, y el Estado dijo que no había nadie más. Las casas de acogida no eran buenos lugares para mí. Emma extendió la mano y tocó la suya con sus pequeños dedos, y Tommy se sorprendió de cuánto consuelo podía transmitir un gesto tan simple. Mi mamá también murió cuando yo era pequeña. Papá dice que el dolor se hace más pequeño con el tiempo, pero nunca desaparece del todo. También dice que cuando ayudamos a otras personas que sufren, el dolor se hace más fácil de llevar. En ese momento, mientras veía a su hija ofrecer consuelo instintivamente a un niño sin hogar, y cómo los ojos de ese niño se llenaban de lágrimas de gratitud, Richard sintió que algo fundamental cambiaba en su interior. Esto no era coincidencia. No era un encuentro fortuito en una tarde cualquiera. Esto era la gracia presentándose en forma de 2 niños que reconocían el dolor del otro y elegían la conexión por encima de la autoprotección. Tommy, dijo Richard con cuidado, con un peso en la voz que lo sorprendió incluso a él. ¿Te gustaría almorzar con nosotros? Como nuestro invitado. Por supuesto. Tommy los miró a ambos, buscando en sus rostros la trampa, la condición, el momento en que la caridad se transformaría en obligación o lástima. Pero solo vio amabilidad e interés genuino, y a una niña solitaria cuya sonrisa sugería que entendía perfectamente lo que se sentía ser diferente a los demás. Me encantaría, señor. El pequeño restaurante familiar que Richard eligió estaba a un mundo de distancia de los exclusivos establecimientos donde normalmente recibía a sus socios de negocios. Sillas desparejadas rodeaban mesas cubiertas con manteles de cuadros rojos alegres. Las paredes mostraban fotografías de 3 generaciones de la misma familia, y el caos acogedor sugería un negocio dirigido por personas que trataban a cada cliente como a un pariente querido de visita para la cena del domingo. Tommy se sentó con cuidado en su silla, abrumado por el simple lujo de una mesa limpia, agua helada ilimitada, y un menú con precios que no le harían elegir entre comer hoy o comer mañana. Estudió cada opción con la atención meticulosa de alguien que había aprendido que las oportunidades para una comida de verdad eran regalos preciosos que no debían desperdiciarse. «Pide lo que quieras», dijo Richard. Pero Tommy siguió analizando el menú con cuidado, calculando no solo lo que quería, sino lo que sería apropiado aceptar de estos amables desconocidos. Emma, ajena a las negociaciones internas de Tommy, hablaba con entusiasmo sobre los patrones que había observado en su arte con chapas. Apuesto a que podrías crear música que siga los mismos principios matemáticos. ¿Sabes tocar algún instrumento? La mano de Tommy se movió instintivamente hacia el bolsillo de su chaqueta, donde guardaba su posesión más preciada, cuidadosamente envuelta en un trozo de tela suave que le había dado su abuela. El amigo de mi abuela, el señor Ramírez, solía enseñar música en el centro comunitario. Cuando ella se puso demasiado enferma para trabajar, me dio algo. Sacó una armónica gastada, cuyo revestimiento cromado se había apagado por incontables horas de práctica y estaba pulido por el cuidado amoroso. El instrumento claramente había visto décadas de uso, pero brillaba con esa dignidad que solo tienen las cosas valoradas mucho más allá de su precio monetario. Decía que la música es el único lenguaje que entiende el corazón de todos, sin importar qué palabras hablen o de dónde vengan. ¿Tocarías algo para nosotros?, preguntó Emma, con los ojos brillantes de anticipación y un interés genuino, en lugar de la atención educada que los adultos suelen prestar a las actuaciones infantiles. Tommy miró alrededor del restaurante, de repente consciente de los demás comensales y del posible bochorno si su interpretación no estaba a la altura de un lugar tan agradable. ¿Aquí? ¿Con toda esta gente escuchando? La música mejora todo, dijo Emma con la absoluta certeza de quien ha aprendido a encontrar alegría en pequeños momentos y conexiones inesperadas. Por favor, te prometo que nos encantará.
pase lo que pase. Tommy llevó la armónica a sus labios y comenzó una melodía que su abuela tarareaba mientras preparaba la cena. Una melodía sencilla que llevaba la belleza agridulce de recordar el amor incluso en medio de una pérdida profunda. No era nada complejo ni llamativo, solo emoción honesta transformada en notas que capturaban la sensación de la luz del atardecer, filtrándose por las ventanas de la cocina, y la seguridad de ser realmente conocido por alguien que te amaba incondicionalmente. El restaurante pareció aquietarse a su alrededor. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. El tintinear de los cubiertos cesó. Incluso el silbido familiar de la máquina de espresso se desvaneció en un silencio de fondo. Cuando Tommy terminó, el silencio se prolongó un instante antes de que estallara un aplauso espontáneo desde las mesas cercanas, acompañado de murmullos de aprecio en inglés y en español. Emma estaba absolutamente radiante. Ha sido mágico. Me hizo sentir como si flotara, pero a salvo, flotando como si la música misma me sostuviera. Las mejillas de Tommy se sonrojaron de orgullo, y quizá de algo que podría haber sido esperanza. Una emoción que casi había olvidado que existía. ¿Te gustaría aprender a tocar? Más que nada en el mundo entero. Richard Ovie observaba la transformación de su hija con una creciente sorpresa. En este modesto restaurante, rodeada del caos acogedor de un negocio familiar, escuchando a un niño sin hogar enseñarle las nociones básicas del control de la respiración y la embocadura, Emma estaba más viva que en meses de costosas sesiones de terapia, en instalaciones médicas estériles. Mientras Tommy le mostraba pacientemente a Emma cómo sostener la armónica correctamente, cómo controlar la respiración desde el diafragma en lugar del pecho, y cómo formar los labios para crear distintos tonos y alturas, Richard notó algo sutil pero profundamente significativo. Emma se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas, con una intensidad que él nunca había visto, como si cada fibra de su ser estuviera concentrada en conectar con la música y, por extensión, con el propio Tommy. Señor Walker, dijo Tommy en un momento tranquilo mientras Emma practicaba las posiciones correctas de la boca. Necesito preguntarle algo importante. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? No tengo nada valioso que ofrecer a cambio. Richard consideró la pregunta con seriedad, reconociendo su importancia para este niño sabio, que claramente había aprendido que la amabilidad a menudo venía con costos ocultos. A veces el universo pone personas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos, Tommy. Tengo la sensación de que tú y Emma se encontraron por razones que van más allá de la coincidencia. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas que se apresuró a limpiar con el dorso de la mano. Hace mucho que no tengo a nadie con quien hablar de verdad. Emma me hace recordar lo que se siente tener familia, pertenecer a algún lugar. A medida que avanzaba la tarde y la luz fuera de las ventanas del restaurante se tornaba dorada, Richard se sorprendió haciendo cálculos mentales que no tenían nada que ver con carteras de inversión o proyecciones trimestrales, sino con la tutela legal, la gestión de servicios sociales y lo que realmente se necesitaría para asegurarse de que Tommy Martínez nunca tuviera que dormir en la calle otra vez. La luz de la mañana se filtraba en largos haces a través de la oficina del Upper East Side de la doctora Patricia Chen, iluminando paredes cubiertas de diplomas médicos de Harvard, Johns Hopkins y la Clínica Mayo. Credenciales que daban testimonio de 3 décadas ayudando a familias a enfrentar situaciones imposibles. Sin embargo, la expresión de Pat mientras escuchaba la propuesta de Richard sugería que pensaba que su viejo amigo finalmente podía haber cruzado los límites del pensamiento racional. Quiero asegurarme de entenderlo bien, dijo, con ese tono cuidadosamente medido que reservaba para decir verdades difíciles a padres bien intencionados. ¿Quieres buscar la tutela legal de un niño sin hogar que conociste hace 3 días porque crees que tiene algún tipo de efecto terapéutico en Emma? Richard se inclinó hacia adelante en el sillón de cuero, con las manos tan fuertemente entrelazadas que sus nudillos se habían puesto blancos. Pat, sé exactamente cómo suena. Si alguien me hubiera contado esta historia hace una semana,
Habría recomendado una evaluación psicológica, pero deberías haberlos visto juntos. Emma estaba más presente, más comprometida, más viva de lo que la he visto desde el funeral de Sarah. La doctora Chen suspiró profundamente, un sonido que llevaba el peso de incontables conversaciones con padres que habían agotado todas las opciones médicas y recurrían a la esperanza como último tratamiento. Richard, te he visto mover cielo y tierra para ayudar a Emma a caminar. Has consultado con los mejores especialistas del mundo, perseguido tratamientos experimentales que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida, viajado a centros de investigación de vanguardia en 3 continentes. Pero la espina bífida de Emma no es una condición psicológica. No responde a la terapia de amistad ni al pensamiento positivo. No estoy hablando de curas milagrosas, insistió Richard, con una urgencia que sorprendió a ambos. Hablo de darle a Emma algo que nunca ha tenido. Una amistad genuina con alguien que vea más allá de su silla de ruedas y la reconozca por quien es como persona. ¿Y qué hay de este chico, Tommy? ¿Has pensado qué pasará cuando la emoción inicial desaparezca? Cuando la realidad de cuidar a un niño traumatizado se vuelva más complicada que compartir comidas y escuchar música de armónica. El sistema de acogida existe porque criar a niños con heridas emocionales requiere habilidades especializadas y paciencia infinita. Richard había pasado la noche anterior mirando al techo, haciéndose exactamente esas preguntas, mientras Emma dormía más tranquila que en meses, con su nueva armónica cuidadosamente colocada sobre la mesita de noche, como un talismán contra las pesadillas. He pasado 7 años intentando proteger a Emma de todo lo que pudiera herirla, dijo en voz baja. Pero tal vez también la he protegido de todo lo que podría sanar su espíritu. Esa tarde, Richard y Emma regresaron al parque Marcus Garvey, ambos escaneando el lugar con la esperanza de ver alguna señal de Tommy. Emma había estado inusualmente animada toda la mañana, preguntando una y otra vez cuándo podrían visitar a su amigo, mostrando una decepción evidente cuando Richard no podía darle una respuesta precisa. Encontraron a Tommy en su lugar habitual junto a la fuente, pero esta vez no estaba solo. Una mujer con un traje arrugado se arrodillaba junto a él, con una postura agresiva y una voz que transmitía la autoridad burocrática de alguien acostumbrado a que sus preguntas recibieran respuesta inmediata. No puedes seguir huyendo del sistema de colocación, Tommy. No es seguro ni legal que un niño de tu edad viva en la calle, independientemente de tus razones para evitar los refugios autorizados. Por favor, señora, dijo Tommy en voz baja, aferrando su armónica como si fuera un salvavidas contra el destino que esa mujer representaba. Los hogares grupales no son lugares seguros para chicos como yo. Al menos aquí nadie me roba mis cosas mientras duermo ni me lastima solo porque puede. Emma avanzó en su silla de ruedas antes de que Richard pudiera detenerla, su voz cruzando el espacio con una autoridad sorprendente. Tommy, hemos vuelto para verte. La trabajadora social levantó la vista de inmediato, notando la silla de ruedas evidentemente costosa de Emma, y la ropa hecha a medida de Richard. Su actitud cambió de la intimidación burocrática a la deferencia educada con una rapidez que habría resultado cómica si la situación no fuera tan grave. Oh, disculpe, señor. No sabía que este niño estaba con usted. Soy Jessica Rodríguez, de Servicios de Protección Infantil. Es nuestro amigo, anunció Emma con la lealtad feroz que había sorprendido a Richard repetidamente en los últimos días. Tommy hace la música más hermosa del mundo. Me está enseñando a tocar la armónica y sabe encontrar patrones en todo. Después de que la señora Rodríguez se marchara con promesas de reevaluar la situación y explorar opciones de colocación alternativas, Tommy miró a Richard y a Emma con una mezcla compleja de gratitud, vergüenza y algo que podría haber sido miedo. Esto es culpa mía, dijo en voz baja, con un peso de culpa que ningún niño debería tener que cargar. No debería haber permitido que fueran amables conmigo. Ahora están involucrados en mis problemas, y probablemente el CPS hará que todo sea más difícil para todos. Emma extendió la mano y tomó la suya con un gesto tan decidido que no dejaba espacio para discusión.
Los amigos se supone que deben estar involucrados en los problemas de los demás. Eso es lo que los convierte en amigos, y no en simples personas que solo conocen el nombre del otro. Al mirar a estos dos niños, uno privilegiado pero aislado, y el otro sin hogar pero sabio más allá de su edad, Richard se dio cuenta de que Emma tenía toda la razón sobre la naturaleza de la amistad y la responsabilidad. En ese momento de claridad, rodeado por los sonidos de la ciudad que seguía su ritmo implacable, supo exactamente lo que debía hacer. 5 días después, tras una maratón legal que le consumió más energía y recursos que algunas de sus adquisiciones empresariales más importantes, Richard había logrado lo que los trabajadores sociales le aseguraban que era prácticamente imposible. Tommy Martínez estaba de pie en el vestíbulo de mármol del ático de los Walker, designado oficialmente como pupilo temporal de Richard, luciendo como Alicia después de caer por la madriguera hacia un país de maravillas que desafiaba toda lógica y experiencia. El apartamento ocupaba todo el piso 42 de uno de los edificios residenciales más exclusivos de Manhattan. Ventanales de suelo a techo ofrecían vistas panorámicas de Central Park, que los agentes inmobiliarios calificaban de invaluables. Obras de arte de calidad museística cubrían las paredes como en una galería privada, y la sala de estar, por sí sola, era más grande que la mayoría de las casas familiares del centro del país. Tommy apretaba su bolsa de supermercado de plástico con todas sus pertenencias, literalmente todo lo que poseía en el mundo, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo en su vida. «Este es tu cuarto, hijo», dijo Richard, abriendo la puerta para revelar un espacio que podría haber alojado cómodamente a una familia entera. La cama era tamaño king, y estaba cubierta con sábanas que probablemente costaban más de lo que la abuela de Tommy había pagado de alquiler por su pequeño apartamento en 6 meses. Un escritorio estaba junto a las ventanas que daban al mismo parque donde se habían conocido, y unas estanterías esperaban llenarse con las historias que pudieran capturar su imaginación. Tommy dejó sus pocas pertenencias sobre el edredón impecable. El contraste era tan marcado que dolía por sus implicaciones. 3 objetos. Un cambio de ropa que su abuela había remendado con esmero, una fotografía de ella en un marco hecho con palitos de helado que decoraron juntos, y su armónica envuelta en el paño de cocina favorito de ella. «Señor Walker», dijo Tommy, con una voz que llevaba el peso de alguien mucho mayor que sus 7 años. «Necesito preguntarle algo importante, y quiero que me responda con sinceridad». «Por supuesto, Tommy, siempre». ¿Por qué realmente está haciendo esto? La gente no acoge a niños de la calle solo por pura bondad. Siempre hay algo que quieren a cambio. Siempre hay un interés. ¿Cuál es el suyo? Antes de que Richard pudiera formular una respuesta que tuviera sentido para un niño que había aprendido a desconfiar de la generosidad, Emma entró con una emoción radiante que transformó toda su apariencia de reservada a absolutamente luminosa. «Tommy, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad te vas a quedar con nosotros? Espera a que veas todo. Tenemos una biblioteca con más de 1000 libros y una sala de música con un piano de cola que perteneció a un compositor famoso. Y la cocina tiene una máquina de helados. Y hay un balcón desde donde puedes ver toda la ciudad». Mientras Emma le daba a Tommy un recorrido completo, hablando con entusiasmo sobre todas las aventuras que vivirían juntos, Richard lo seguía a cierta distancia, maravillándose de la transformación completa de su hija. La niña apática que pasaba por sesiones de terapia costosas con resignación obediente había sido reemplazada por alguien vibrante, decidida y genuinamente feliz. Emma dejó la sala de terapia para el final. «Aquí es donde hago mis ejercicios todos los días», explicó, mostrando su rutina en las barras paralelas con un orgullo evidente por la fuerza ganada con esfuerzo. «Mis doctores dicen que debo mantener mis músculos lo más fuertes posible, aunque mis piernas no funcionen bien. A veces finjo que estoy entrenando para ser gimnasta». Tommy observaba con la intensa concentración que ponía en todo lo que le importaba, siguiendo cada movimiento de Emma con precisión científica. Entonces, sin explicación ni preámbulo,
Sacó su armónica y comenzó a tocar. Pero no era la simple melodía del parque, ni la nostálgica canción del restaurante. Esto era algo completamente nuevo, más rico, más complejo. Una conversación musical que parecía envolver a Emma como un cálido abrazo hecho de sonido. A medida que las notas llenaban la sala de terapia, resonando en las paredes y ventanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Las piernas de Emma, que habían permanecido completamente inmóviles durante cada momento de sus 7 años de vida, comenzaron a responder a la música. Primero, con espasmos apenas perceptibles al ritmo de la melodía de Tommy. Luego, con movimientos más pronunciados, como si sus músculos estuvieran recordando algo que en realidad nunca habían aprendido, respondiendo a señales que la ciencia médica insistía en que nunca podrían alcanzarlos. «Papá», susurró Emma, con la voz llena de asombro e incredulidad. «Mira mis piernas. Se están moviendo». Richard se acercó apresuradamente, temeroso de respirar, temeroso de que cualquier sonido pudiera romper el imposible hechizo que la música de Tommy había tejido a su alrededor. Emma se aferró con determinación feroz a las barras paralelas y, con una concentración visible que parecía involucrar todo su ser, empujó no solo con sus brazos, como lo había hecho miles de veces antes, sino también con sus piernas. Durante 10 imposibles y milagrosos segundos, que Richard contó uno por uno, Emma Walker se mantuvo completamente erguida, con sus pies soportando su propio peso, sus piernas temblando con un esfuerzo sin precedentes, pero inconfundiblemente, indudablemente, funcionando. Luego su fuerza se agotó y volvió a sentarse en su silla de ruedas, respirando con dificultad, pero con lágrimas de pura alegría corriendo por su rostro como luz líquida de estrellas. «Me puse de pie, papá. De verdad me puse de pie. ¿Me viste? ¿Viste?» Richard sollozaba abiertamente, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Tommy había dejado de tocar y miraba a Emma con asombro, con la armónica aún presionada contra sus labios, como si él también temiera que moverse pudiera romper la magia del momento. En sus 42 años de vida, Richard había visto el precio de las acciones de su empresa dispararse más allá de todas las predicciones. Había cerrado tratos por cientos de millones de dólares. Había aparecido en portadas de revistas como uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos, menores de 45 años. Pero nada, absolutamente nada en su experiencia, lo había preparado para el milagro que acababa de presenciar. Ver a su hija ponerse de pie por primera vez en su vida. Mientras Tommy guardaba cuidadosamente su armónica con manos temblorosas, y Emma seguía mirando sus piernas con un asombro nuevo y posibilidades infinitas, Richard comprendió con absoluta e inquebrantable certeza que esto era solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas de formas que ninguno de ellos podía imaginar. La doctora Patricia Chen llegó al ático de los Walker a la mañana siguiente con un maletín médico lleno de escepticismo y 30 años de experiencia clínica que le habían enseñado a desconfiar de las recuperaciones milagrosas. Encontró a Emma en la sala de terapia, prácticamente vibrando de emoción, mientras Tommy estaba sentado en silencio en la esquina, con su armónica descansando en su regazo como un artefacto sagrado. «Enséñale, Tommy. Por favor, muéstrale a la doctora Chen lo que pasó ayer», pidió Emma con una voz llena de una alegría que Patricia nunca había escuchado en todos sus años de consultas médicas y tratamientos fallidos. «Emma, cariño», dijo Patricia suavemente, adoptando su comportamiento profesional. «Necesito que entiendas que a veces nuestra mente puede jugarnos trucos, especialmente cuando deseamos algo con mucha fuerza. Lo que tu padre me describió por teléfono suena maravilloso, pero...» «No fue un truco», interrumpió Emma, con sus pequeñas manos aferradas a su silla de ruedas con feroz determinación. «Me puse de pie, doctora Chen. Mis piernas realmente funcionaron». Patricia intercambió una mirada significativa con Richard,
que estaba junto a la ventana con una expresión que ella nunca le había visto antes. Esperanza, atemperada por la desesperación de ser creído. Richard, sabes que me importa Emma más que casi cualquier persona en el mundo, pero la espina bífida no se revierte solo porque un niño toque música. Tommy levantó la vista de su armónica y sus oscuros ojos se encontraron con los de Patricia con una sorprendente franqueza. Señora, no sé nada de medicina, pero sé de música, y sé lo que vi. Las piernas de Emma se movieron con la melodía como si recordaran cómo bailar. Había algo en la tranquila seguridad del niño que hizo que Patricia se detuviera. Había visto a innumerables charlatanes y a bienintencionados aficionados prometer curas milagrosas para la condición de Emma. Pero Tommy no estaba prometiendo nada. Simplemente estaba afirmando lo que había observado, con la honestidad simple y directa de la infancia. Muy bien, dijo Patricia, acomodándose en una silla, con la curiosidad profesional superando su escepticismo. Veamos de qué estamos hablando. Tommy llevó la armónica a sus labios y comenzó la misma melodía que había creado el milagro del día anterior. Las notas parecían llenar la sala con algo más que sonido. Una presencia, un calor, una cualidad que hizo que la formación médica de Patricia se sintiera de pronto insuficiente para explicar lo que estaba ocurriendo. Emma se aferró a las barras paralelas y cerró los ojos. Su rostro era un estudio de concentración absoluta. Durante varios momentos, no pasó nada, excepto la hermosa y sobrecogedora melodía, que parecía hablar directamente a algo más profundo que el simple hecho de oír. Entonces, cuando la música alcanzó su crescendo, las piernas de Emma comenzaron a responder. Primero, con sutiles espasmos que Patricia podría haber descartado como simples contracciones musculares, y luego con un movimiento deliberado y coordinado que envió descargas eléctricas de imposibilidad a su visión científica del mundo. Emma empujó con las piernas, se levantó con los brazos y, esta vez durante 15 segundos, 5 más que el día anterior, se mantuvo completamente erguida, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su cuerpo recordaba lo que nunca había podido hacer antes. Cuando volvió a sentarse en su silla la de ruedas, Patricia Chen permaneció en silencio, atónita. Con su maletín médico olvidado y sus 3 décadas de educación y experiencia, sintiéndose de repente como una preparación insuficiente para lo que acababa de presenciar. ¿Cómo?, susurró, apenas audible por encima del repentino silencio de la sala. Tommy guardó cuidadosamente su armónica. Mi abuela siempre decía que la sanación viene en diferentes formas, y que, a veces, el corazón sabe cosas que la mente no puede entender. Tal vez las piernas de Emma solo estaban esperando la canción correcta para recordar lo fuertes que podían ser. Patricia miró a Richard, luego al rostro radiante de Emma, y después volvió a la expresión serena de Tommy. Todo lo que sabía sobre medicina le decía que esto era imposible, pero todo lo que sabía sobre el amor le decía que estaba presenciando algo que trascendía las limitaciones de los libros de texto médicos. «Tenemos que documentar esto», dijo finalmente con una voz que mezclaba la emoción científica con algo que podría haber sido reverencia. «Si la condición de Emma está mejorando realmente, debemos entender por qué». Pero, incluso mientras hablaba, Patricia se dio cuenta de que algunos milagros tal vez estaban destinados a ser vividos más que explicados. 2 semanas después, el ático de los Walker se había transformado en algo que Richard nunca había imaginado posible. Un verdadero hogar lleno de los sonidos de la amistad infantil. Emma y Tommy habían desarrollado su propio lenguaje de bromas internas, miradas cómplices y conversaciones musicales que parecían trascender la necesidad de palabras. Cada mañana se encontraban en la sala de música, donde Tommy continuaba las lecciones de armónica de Emma, con la paciencia de un maestro y el entusiasmo de un niño de 7 años que por fin había encontrado su propósito. El progreso de Emma era notable, no solo musicalmente, sino también físicamente. Se mantenía de pie por periodos cada vez más largos, a veces hasta 30 segundos,
y la fuerza de sus piernas parecía aumentar con cada sesión de práctica. «Mira esto, papá», llamó Emma cuando Richard se detuvo en la puerta durante su rutina matutina. Se aferró a las barras paralelas y, sin esperar la música de Tommy, logró levantarse parcialmente usando una combinación de fuerza en los brazos y lo que parecía ser verdadera función en las piernas. «Es increíble, cariño», dijo Richard. Pero su asombro estaba teñido de creciente preocupación. De alguna manera, la noticia de la mejoría de Emma se había filtrado más allá de su pequeño círculo, y su asistente había recibido llamadas de investigadores médicos, periodistas y cineastas de documentales, todos exigiendo acceso a lo que llamaban la Niña Milagro. Tommy pareció percibir la atención de Richard. «Señor Walker, ¿todo está bien?», parece preocupado. Richard se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. «Tommy, lo que está pasando con Emma es maravilloso, pero también ha atraído la atención de personas que tal vez no tengan sus mejores intereses en mente. Puede que tengamos que ser muy cuidadosos con quién dejamos entrar en nuestras vidas». La verdad era más complicada de lo que Richard quería admitir. La doctora Chen había compartido el caso de Emma con colegas de Johns Hopkins, quienes lo compartieron con investigadores de Stanford, que de alguna manera lo filtraron a un bloguero médico con 500,000 de seguidores. Ahora su milagro privado se estaba convirtiendo en curiosidad pública, y Richard sentía que sus instintos protectores entraban en sobrecarga. «No quiero dejar de tocar música», dijo Tommy en voz baja, llevando inconscientemente la mano a su armónica, «pero si está causando problemas para Emma». «No», interrumpió Emma con una voz firme y protectora, que sorprendió a los tres. «La música de Tommy no es un problema. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. No voy a dejar que nadie me lo quite». Esa misma tarde, como para demostrar su punto, Emma logró mantenerse de pie durante 45 segundos, mientras Tommy tocaba una pieza compleja que había estado componiendo específicamente para sus sesiones de terapia. Pero cuando finalmente volvió a sentarse en su silla de ruedas, estaba temblando de agotamiento, y Richard notó algo que le heló el pecho. Las manos de Emma estaban temblando y tenía ojeras que no había tenido la semana anterior. «Emma, ¿cómo te sientes?», preguntó, intentando ocultar la preocupación en su voz. «Estoy bien, papá, solo cansada de trabajar tan duro», respondió ella. Pero su sonrisa parecía forzada, y cuando creyó que nadie la miraba, Richard la vio encogerse como si algo le doliera. Esa noche, después de que Emma y Tommy se durmieran, Richard se encontró de pie en la puerta del dormitorio de su hija, observándola dormir inquieta, su pequeño cuerpo estremeciéndose de vez en cuando como si luchara contra algo en sus sueños. Por primera vez desde que comenzó este viaje milagroso, Richard se preguntó si el progreso siempre venía con un precio que quizás no estaban preparados para pagar. La furgoneta de noticias estacionada frente a su edificio, un martes por la mañana, fue la primera señal de Richard de que su milagro privado se había convertido en un espectáculo público. Para el miércoles, había 3 furgonetas. Para el jueves, una pequeña multitud de reporteros, fotógrafos y curiosos había transformado la acera normalmente tranquila en un circo mediático. «Señor Walker, ¿puede comentar sobre los informes que dicen que su hija ha sido curada por la música de armónica de un niño sin hogar? ¿Es cierto que importantes centros médicos califican esto de imposible? ¿Qué les diría a los críticos que afirman que todo es un elaborado engaño?» Richard atravesó la multitud mientras su equipo de seguridad formaba una barrera protectora alrededor de la silla de ruedas de Emma y la pequeña figura de Tommy. El niño parecía abrumado por la atención, su habitual calma reemplazada por algo que podría haber sido miedo. «No me gusta esto», susurró Tommy mientras entraban a salvo en el vestíbulo del edificio. «Toda esta gente haciendo preguntas, tomando fotos, no se siente bien». Emma le tomó la mano. «Está bien, papá lo hará parar». Pero Richard no estaba seguro de poder hacerlo. La historia había cobrado vida propia,
propagándose por las redes sociales con etiquetas como milagro musical, armónica de la sanación. Expertos médicos exigían estudiar a ambos niños. Líderes religiosos proclamaban intervención divina y escépticos insistían en que todo era un fraude, elaborado para promocionar un futuro libro o documental. Esa tarde, la doctora Chen llamó con noticias que hicieron que a Richard se le encogiera el estómago. Richard, me ha contactado el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Quieren investigar la situación de vida de Tommy y las afirmaciones médicas sobre Emma. Están cuestionando si un niño sin hogar debería estar bajo tu cuidado, y si las mejoras de Emma están siendo exageradas para obtener beneficios económicos. ¿Beneficios económicos? Patricia, no hemos hablado con un solo reportero ni aceptado dinero de nadie. Lo sé, pero los funcionarios no lo saben. Están hablando de evaluaciones obligatorias para ambos niños, la posible retirada de Tommy de tu custodia y la suspensión del plan de tratamiento actual de Emma hasta que se realice una investigación completa. Esa noche, Richard sentó a ambos niños en la sala e intentó encontrar las palabras para una conversación imposible. Emma, Tommy, necesito hablar con ustedes sobre lo que ha estado pasando con todos los reporteros y la atención. El rostro de Emma se nubló de inmediato con preocupación. ¿Van a llevarse a Tommy? La vacilación de Richard fue respuesta suficiente. Tommy se enderezó en su silla, su expresión convirtiéndose en la máscara cuidadosamente neutral que Richard le había visto usar al tratar con trabajadores sociales y figuras de autoridad. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó en voz baja. No lo sé. Mis abogados están trabajando en ello. Pero el gobierno se está involucrando y tienen preguntas sobre la mejora de Emma y tu situación. Emma se acercó con su silla de ruedas hasta Tommy, tomando su mano. No pueden llevarte. Ahora eres familia. Pero la expresión de Tommy sugería que ya había escuchado promesas así antes, y entendía mejor que Emma lo rápido que una familia podía desaparecer cuando burócratas y funcionarios decidían lo que era mejor para todos. Tal vez debería irme, dijo en voz baja, antes de que las cosas empeoren para ti y Emma. No, la voz de Emma fue firme, desesperada de una forma que hizo que el pecho de Richard se apretara. Lo resolveremos. Les haremos entender que la música es real, que perteneces aquí. Al mirar a esos dos niños, uno luchando por proteger al chico que le había dado el regalo de ponerse de pie, y el otro preparado para sacrificarse para salvar a quienes le habían dado un hogar, Richard se dio cuenta de que el mayor milagro no era la capacidad de Emma para mantenerse en pie, sino el amor que estos niños habían encontrado el uno en el otro, y su creciente comprensión de que pelearía contra quien fuera para protegerlo. El golpe en la puerta llegó a las 7 de la tarde de un viernes, justo cuando Emma y Tommy terminaban la cena, mientras practicaban un complejo dúo que Tommy había compuesto. Dos trabajadores sociales, un psicólogo infantil y un representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se encontraban en el vestíbulo de mármol con portapapeles, credenciales oficiales y expresiones que sugerían que no se trataba de una visita amistosa. Señor Walker, necesitamos hablar con usted sobre Thomas Martínez y las afirmaciones que se están haciendo sobre la condición médica de su hija, dijo la funcionaria principal, una mujer severa de unos 50 años, cuyo gafete la identificaba como la directora Susan Matthews. El equipo legal de Richard lo había preparado para este momento, pero ver el rostro de Tommy palidecer y las manos de Emma aferrarse a los reposabrazos de su silla de ruedas hizo que toda la preparación pareciera insuficiente. Tommy, dijo la directora Matthews dirigiéndose directamente al niño, hemos recibido información preocupante sobre tus antecedentes que necesitamos discutir. Tommy permaneció completamente quieto, con la armónica apretada en sus pequeñas manos como un talismán contra lo que fuera que estuviera por venir. Según nuestra investigación, tu verdadero nombre es Thomas Gabriel Ramírez Martínez, y no eres realmente huérfano. Tu padre, Gabriel Ramírez, está vivo y ha estado buscándote desde la muerte de tu abuela.
Las palabras golpearon la habitación como una fuerza física. Emma jadeó. Richard sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro y Tommy quedó completamente rígido. «Eso es imposible», dijo Richard. Tommy nos dijo que su abuela le dijo que no había nadie más. A veces, los niños escuchan lo que necesitan oír para sobrevivir a un trauma, explicó amablemente el psicólogo. El padre de Tommy había sido desplegado en el extranjero, con el ejército, cuando su madre, la abuela de Tommy, murió repentinamente. Cuando pudo obtener un permiso de emergencia y regresar a Estados Unidos, Tommy ya había escapado de la colocación temporal en acogida. La voz de Tommy fue apenas un susurro. ¿Mi padre está vivo?» La directora Matthews asintió. El sargento primero Gabriel Ramírez ha estado trabajando con organizaciones de niños desaparecidos durante meses intentando encontrarte. Estaba destinado en Alemania, pero ha solicitado traslado inmediato a Estados Unidos. Emma se acercó con su silla de ruedas a Tommy, su rostro lleno de confusión y algo que parecía miedo. «Pero Tommy vive aquí ahora. Esta es su casa». «Emma, cariño», dijo el psicólogo. El padre de Tommy lo ama mucho y ha estado desesperadamente preocupado. Las familias deben estar juntas siempre que sea posible. Tommy parecía luchar con una información que no encajaba con la historia que había construido para sobrevivir. «Mi abuela nunca habló de mi padre», dijo. «Ella decía que se había ido para siempre». A veces los abuelos intentan proteger a los niños de verdades complicadas, explicó la directora Matthews. Tu padre y tu abuela tenían desacuerdos sobre su servicio militar, sobre cómo criarte. Puede que ella haya creído que era más fácil dejarte pensar que no volvería. Richard observó cómo el mundo cuidadosamente construido de Tommy se desmoronaba en tiempo real. El niño que había sobrevivido en las calles, que había creado belleza con tapas de botellas, que de alguna manera había desbloqueado la capacidad de Emma para ponerse de pie, no era más que un niño perdido cuyo padre lo había estado buscando por continentes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Richard, aunque ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Tommy se reunirá con su padre tan pronto como el sargento primero Ramírez pueda organizar su traslado desde Alemania. Debería ser dentro de la semana. La voz de Emma cortó la conversación oficial como una cuchilla. ¿Y la música? ¿Y ayudarme a ponerme de pie? ¿Y nuestra familia? El silencio que siguió estuvo cargado con el peso de un milagro, a punto de ser destrozado por la burocracia y las complejas realidades de un mundo donde el amor no siempre triunfa sobre la logística. Tommy miró a Emma, luego a Richard, y después a la armónica en sus manos. «No quiero irme», dijo en voz baja. «Pero si mi padre está realmente vivo, si ha estado buscándome...» Por primera vez desde que comenzó este viaje imposible, Richard comprendió que algunos milagros tenían fecha de caducidad y que, a veces, el mayor acto de amor era aprender a dejar ir. El sargento primero Gabriel Ramírez llegó de Alemania un martes por la tarde que se sintió como el fin del mundo. Era un hombre alto, con unos ojos amables que eran inconfundiblemente los de Tommy, vistiendo su uniforme militar con la compostura de alguien que había pasado años protegiendo a otros. Cuando vio a su hijo por primera vez en 8 meses, se arrodilló allí mismo en el vestíbulo de los Walker y lloró abiertamente. «Mi hijo», dijo, con la voz quebrada mientras tomaba a Tommy en sus brazos. «He estado buscándote por todas partes. Nunca dejé de buscar». Tommy permaneció muy quieto en el abrazo de su padre, abrumado por emociones demasiado complejas para que las procesara un niño de 7 años. Alegría por descubrir que su padre estaba vivo, confusión por el hecho de que su abuela nunca lo hubiera mencionado, y una tristeza devastadora ante la idea de dejar a Emma y Richard. Emma observaba la reunión desde su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El papá de Tommy parece muy bueno», susurró a Richard, con la voz cargada de una alegría forzada.
como quien intenta sentirse feliz por algo que le está rompiendo el corazón. Durante los siguientes 3 días, Gabriel se hospedó en un hotel cerca del ático, pasando cada momento posible con Tommy mientras intentaba comprender las extraordinarias circunstancias que habían llevado a su hijo a la vida de la familia Walker. Escuchó con creciente asombro mientras Richard le explicaba la condición de Emma, la música de Tommy y el progreso milagroso que ella había logrado. En todos mis años de servicio he visto muchas cosas que no podían explicarse fácilmente, dijo Gabriel durante una de sus largas conversaciones. Pero lo que me describes, lo que Tommy ha ayudado a Emma a conseguir, está más allá de todo lo que podría haber imaginado. Era un buen hombre, se dio cuenta Richard, con una mezcla de alivio y desgarro. Un padre amoroso atrapado por circunstancias fuera de su control, que había pasado meses moviendo cielo y tierra para encontrar a su hijo desaparecido. En cualquier otra circunstancia, Richard habría estado encantado de ver reunida a una familia. Pero al ver a Tommy practicar con Emma por lo que podría ser la última vez, viendo cómo ella luchaba por mantenerse de pie siquiera 20 segundos sin su música como guía, Richard sintió que algo se rompía en su pecho, algo que no tenía que ver con su propia pérdida, sino con el futuro de su hija. «Papá», dijo Emma esa noche, mientras Richard la arropaba, «cuando Tommy se vaya con su padre, ¿dejaré de poder ponerme de pie?» Richard había temido esa pregunta. «No lo sé, cariño. Pero incluso si ponerse de pie se vuelve más difícil, lo que Tommy te dio fue más que la capacidad de usar tus piernas unos segundos. Te dio confianza, música y la certeza de que los milagros son posibles». «Pero yo no quiero otro milagro», dijo Emma en voz baja. «Quiero este. Quiero que Tommy se quede». Gabriel llamó a la puerta del despacho de Richard esa noche, con el ceño fruncido. «Señor Walker, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo». «Por supuesto. Si llevo a Tommy de regreso a Colorado Springs, donde estaré destinado, ¿Emma perderá su capacidad de ponerse de pie?» Richard pensó en mentir, en suavizar la verdad para facilitarle la decisión. Pero aquel hombre merecía honestidad. «Creo que hay muchas posibilidades de que sin la música de Tommy, el progreso de Emma se detenga, quizá incluso retroceda». Gabriel guardó silencio por un largo momento. «¿Y si lo dejo aquí contigo? Pierdo a mi hijo». «No quiero quitarte a tu hijo, Gabriel. Quiero lo mejor para ambos niños». «Yo también», respondió Gabriel en voz baja. «Pero ya no estoy seguro de qué es lo mejor». A la mañana siguiente, Tommy hizo una petición que sorprendió a todos. Quería pasar un día más en Marcus Garvey Park, donde todo había comenzado, antes de tomar cualquier decisión final sobre su futuro. Sentados junto a la fuente, donde las tapas de botellas habían formado por primera vez patrones que parecían música, Tommy sacó su armónica y tocó la melodía que había iniciado el camino de sanación de Emma. «Pase lo que pase», dijo cuando la última nota se desvaneció. «Quiero que sepas que encontrarte a ti y a Emma también me salvó a mí. Estaba tan perdido después de que abuela murió, y ustedes me dieron una familia cuando pensaba que las familias eran solo algo que les tocaba tener a otros». Emma le tomó la mano. «Siempre serás mi familia, Tommy, sin importar a dónde vayas». Richard miró a esos 2 niños que se habían encontrado en circunstancias imposibles, que habían creado algo hermoso a partir de su dolor compartido, y comprendió que las próximas 24 horas determinarían no solo su futuro, sino el futuro de los propios milagros. Mañana tendrían que elegir entre el amor y la ley, entre los milagros y la realidad, entre la familia que habían creado y la familia en la que Tommy había nacido. Y Richard no tenía idea de cómo tomar esa decisión para unos niños que merecían mucho más de lo que el complicado mundo estaba preparado para darles. La luz de la mañana entraba por las ventanas del ático de los Walker, mientras 3 familias, la biológica, la elegida y la que estaba a punto de redefinirse, se reunían en la sala para una conversación que determinaría el futuro de todos. Gabriel Ramírez se sentó frente a Richard.
mientras Tommy y Emma se acurrucaban Ginny juntos en el sofá, sus manos entrelazadas como salvavidas en medio de una tormenta. «He estado pensando toda la noche», empezó Gabriel, con su porte militar suavizado por la evidente lucha emocional, «sobre el deber, el amor y lo que significa ser padre». Tommy miró a su padre biológico con ojos que contenían demasiada sabiduría para alguien tan joven. «Papá, ahora me acuerdo de ti. Solías cantarme nanas en español y hacer panqueques con forma de avión antes de irte de misión». La voz de Gabriel se quebró. «Solo tenías 6 años, mijo. Tu abuela pensó que sería más fácil si me olvidabas mientras yo estaba en el extranjero. Estaba enojada por mi despliegue. Decía que el ejército me estaba robando de nuestra familia». «Ella nunca dijo que estabas muerto», dijo Tommy en voz baja. «Ella solo dijo que te habías ido al lugar donde la música se detiene. Yo pensé que eso significaba el cielo». Emma apretó más fuerte la mano de Tommy. «Pero se han encontrado de nuevo». «Eso también es un milagro». Gabriel asintió, luego miró directamente a Richard. «Señor Walker, necesito pedirle algo que va contra todos mis instintos como padre. ¿Estaría dispuesto a adoptar legalmente a Tommy, permitiéndome seguir siendo una parte activa de su vida?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una oración, esperando respuesta. Los ojos de Richard se abrieron de sorpresa. «Gabriel, ¿estás seguro?» «Es su hijo». «Sí, es mi hijo», respondió Gabriel, con lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. «Pero ahora también es algo más. Es parte de algo milagroso de lo que no puedo alejarlo. El ejército me está reasignando a Fort Hamilton, en Brooklyn. Estaré a 20 minutos en lugar de miles de kilómetros. Podré visitarlo con regularidad, llevármelo los fines de semana, ser su padre sin destruir la familia que ha encontrado aquí». Tommy miró entre los dos hombres que lo amaban, su pequeño rostro procesando posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. «¿Quiere decir que podría tener 2 familias? ¿2 papás que me quieren?» «Si eso es lo que quieres, hijo», dijo Gabriel en voz suave. «He pasado 8 meses aprendiendo que el amor no se trata de posesión. Se trata de hacer lo mejor para las personas que te importan, incluso cuando te rompe el corazón». Emma se acercó rodando hasta colocarse junto a Tommy y Gabriel. «Señor Gabriel, le gustaría escuchar a Tommy tocar». «Su música es mágica». Gabriel asintió, y Tommy sacó su armónica con manos temblorosas. Pero en lugar de su melodía habitual, comenzó a tocar algo nuevo. Una canción que capturaba tanto la alegría del reencuentro como la belleza agridulce de un amor que se expande. Notas que hablaban de familias que crecen más allá de la biología, hasta convertirse en algo mayor que la suma de sus partes. Mientras la música llenaba la habitación, Emma aferró los reposabrazos de su silla de ruedas y comenzó a levantarse. Pero esta vez ocurrió algo diferente. En lugar del esfuerzo cuidadoso y concentrado que había caracterizado sus intentos anteriores, se puso de pie con gracia fluida, sus piernas fuertes y firmes, su equilibrio perfecto. Y luego, mientras la melodía de Tommy alcanzaba su clímax, Emma dio su primer paso, luego otro, y otro más. Gabriel soltó un jadeo. Richard comenzó a llorar y Tommy siguió tocando mientras Emma caminaba. Sí, caminaba. Por la habitación hasta llegar donde estaban su padre biológico y su padre elegido, que la miraban con asombro absoluto. «El milagro nunca se trató solo de ponerse de pie», dijo Emma, con una sabiduría que parecía venir de más allá de sus 7 años. Se trataba de aprender que el amor se multiplica cuando lo compartes en lugar de guardártelo. La doctora Patricia Chen, que había estado observando en silencio desde la puerta, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Emma, médicamente hablando, lo que acaba de pasar debería ser imposible. Pero al fin y al cabo, también debería ser imposible la familia que se ha creado en esta habitación». Gabriel se puso de pie y le tendió la mano a Richard, socios en la crianza de un niño extraordinario. Richard estrechó su mano con firmeza. «Socios. Y gracias, Gabriel».
por mostrarme lo que es la verdadera paternidad. Tommy corrió hacia ambos hombres y los abrazó a los dos. Tengo dos papás. Emma puede caminar, y ya nadie tiene que elegir entre familias. 6 meses después, el hogar Walker Ramírez había encontrado su ritmo. Gabriel lo visitaba 3 veces por semana, y se llevaba a Tommy los fines de semana para vivir aventuras en la base militar y escuchar historias sobre la historia de su familia. Richard ofrecía la estabilidad diaria, oportunidades educativas y el tipo de amor tranquilo que ayudaba a curar viejas heridas. Emma no solo caminaba, sino que había empezado a bailar. Sus movimientos eran gráciles y firmes, mientras acompañaba las composiciones musicales cada vez más complejas de Tommy. La atención mediática se había desvanecido, dejando atrás solo la verdad esencial. A veces los milagros no consisten en desafiar las leyes naturales, sino en descubrir que el amor tiene sus propias leyes, que trascienden cada limitación que la humanidad intenta imponer. En las noches tranquilas, cuando Gabriel visitaba para cenar, y se quedaba a ayudar con los cuentos antes de dormir, cuando Emma y Tommy practicaban sus dúos musicales mientras Richard trabajaba cerca, cuando 3 adultos que habían aprendido a criar juntos arropaban a 2 niños que habían aprendido a sanarse mutuamente en camas de habitaciones que se habían convertido en hogar para todos los involucrados, el verdadero milagro se hacía evidente. No era que la armónica de un niño sin hogar hubiera hecho caminar a una niña paralizada. Era que corazones rotos habían encontrado la manera de amarse con tanta fuerza, tanta plenitud y tanta entrega, que habían reescrito las reglas sobre cómo podían ser las familias y lo que realmente significaba sanar. Los patrones de tapas de botella de Tommy todavía decoraban el ático, ahora preservados bajo vidrio como instalaciones artísticas que recordaban a todos que la belleza podía encontrarse en los lugares más improbables. La primera silla de ruedas de Emma permanecía en la esquina de la sala de música, no como símbolo de limitación, sino como monumento al viaje que los había reunido a todos. Y a veces, cuando la luz del atardecer golpeaba las ventanas en el ángulo justo, cuando los sonidos de la ciudad creaban su propia sinfonía abajo, cuando el amor se había multiplicado en algo lo bastante grande para abrazar a todos los que lo necesitaban, se podía oír el eco de una armónica tocando una melodía que sonaba como la esperanza misma, una canción que prometía que los milagros no se trataban de obtener todo lo que creías querer, sino de descubrir que lo que realmente necesitabas había estado allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado, las personas adecuadas y la música adecuada para cobrar vida. Al final,